Bienvenidos al podcast Flujo. Estamos en Oaxaca con la querida Emilia Sandoval. Gracias por recibirnos en tu casa taller, Emilia. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Qué padre que andas por acá. No, gracias a ti por recibirnos. Y porque además estamos pasando unos días bien, bien increíbles en la ciudad de Oaxaca. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Fíjate que generalmente pregunto, ¿qué onda? Que me platiquen dónde estamos, cómo te trata esta ciudad. Bueno, esta ciudad, en verano cumplí 20 años de vivir aquí. Sí. Entonces, 20 años y medio viviendo en Oaxaca. Y yo no me canso de agradecer todo lo que me ha dado esta ciudad. Siento que continuamente lo que uno ve en la ciudad, los colores, la artesanía, el arte, como que es una ciudad que continuamente te está mandando mensajes y te incita a estar produciendo y a estar trabajando. Sí, y el paisaje, ¿no? Porque además está muy presente en tu obra. El paisaje, la naturaleza, ¿no? Y aquí además estás rodeada de montañas, de muchos árboles. El clima también es bastante interesante, ¿no? Sí, sí, el paisaje, como dices, bueno, en estos 20, yo me vine a vivir a Oaxaca acabando la licenciatura de Artes Visuales. Y una de las primeras series que realicé aquí justo se llama Paisajes Descompuestos. Y otra serie que llevo desde hace 15 años haciendo tiene que ver con la botánica. Entonces, como dices, el paisaje, lo que está alrededor, pues está muy presente en mi trabajo. Sí. Bueno, ya que nos estás hablando un poquito de dónde empezaste, porque estudiaste en Guanajuato, Sí. ¿no? La licenciatura en Artes. Pero tú eres de Chihuahua. Sí. A ver, platícanos. ¿Cómo fue crecer en Chihuahua? Mira, Chihuahua es una ciudad donde es totalmente otro clima, es extremosa, o mucho calor o mucho frío. Y ahí estuve hasta la adolescencia, ahí viví en Chihuahua hasta la adolescencia. Mis papás son de Chihuahua, y yo digo que viví una adolescencia, una infancia y una infancia muy feliz. La adolescencia ya se complicaron un poquito más las cosas, pero en el tiempo que yo viví en Chihuahua era seguro, siempre estaba abierta la puerta principal de la casa sin botones, entonces, sin seguro. Entonces fue una infancia con mucha libertad. Creciste con tus hermanos, tienes hermanos, ¿no? En mi familia son 3 hombres mayores que yo y yo soy la más chica. Ok. Sí. Intenso, ¿no? Intensa, claro que sí, muy intenso. Pues la más chica y la única mujer. Ok. Sí. Pero mencionaste también que la adolescencia ya fue un poco distinto. ¿Por qué? Bueno, cuando tengo 19 años muere mi papá de un infarto. Entonces fue como literal un catorrazo, un super golpe familiar. Sí. Y curiosamente, sin decirnos, todos nos fuimos de Chihuahua. Digo, a diferentes tiempos o como tú lo quieras ver, pero toda mi familia emigró, se fue. ¿Y tú crees que fuese un cierto detonante? O sea, que dispersara un poco a la familia el que había fallecido tu padre. Yo siento que sí, fíjate, porque fue como que yo creo que un capítulo ahí estuvo y después de eso era así como todos, mi mamá, mis hermanos, como Claro. medio sobrevivir, salir de esa experiencia tan fuerte. Y mis hermanos se fueron a Estados Unidos, otro de ellos se fue a Ciudad Juárez, luego ellos le dijeron a mi mamá que sí se iba a vivir a Juárez. Y yo estaba estudiando en ese tiempo para ser guía Montessori. Fui niña Montessori, Okay. estuve hasta sexto de primaria en el Montessori, que lo agradezco porque siento que mucho de mis procesos, de mi trabajo, tiene que ver la filosofía Montessori.
Y entonces, después hago preparatoria, no creas que a gritos y sombrerazos acabó la preparatoria, y estudio para guía Montessori, y después de estudiar y de titularme para guía Montessori, me voy 1 año y medio al Paso, Texas, donde no me hallé, la verdad. No. Pero siento que ahí fue vivir el duelo de mi papá, reponerme y agarrar fuerzas, y luego irme a estudiar la licenciatura a Guanajuato. Oye, ¿y por qué dices que te influenció la formación Montessori en tu trabajo actual? Fíjate que el Montessori es una filosofía muy padre, la de María Montessori, pues que fue una mujer súper adelantada para su época, y ella habla mucho de conceptos, por ejemplo, ella te dice mucho que hay que ir de lo concreto al abstracto, de lo particular a lo general, fragmentar, agrupar, ¿no? O sea, eso lo hacen con los niños desde chiquitos, les enseñan como estos conceptos muy básicos que se van haciendo más complejos. Por ejemplo, te enseñan el mundo, luego después te enseñan el continente, luego el país, ¿me entiendes? Es como muy puntual. Sí. Y siento que eso es mucho mi trabajo. Por ejemplo, yo trabajo mucho con invitaciones, recortes de revistas, ¿no? Entonces es recortar y luego eso a veces lo vuelvo a agrupar de otra forma. O sea, siento que toda esa metodología está muy incrustada en mí y se logra percibir en mi trabajo. Sí, sí se logra percibir porque ahora que lo mencionas, justamente a mí me parece que hay un nivel de abstracción también porque como que retomas elementos que ya son de uso cotidiano quizá, pero los descontextualizas y luego le das otra veces otras formas y los reordenas, ¿no? Sí. De una manera en la cual muchas veces no es que pierda su sentido original, sino que quizás se le suman otros o se potencializa su utilidad también, ¿no? Por ejemplo, refiriéndome específicamente al plástico, Ajá. ¿no? Que utilizas mucho, me parece que tiene ese sentido que tú estás mencionando. Sí, como sigue la esencia, pero con otro significado. Sí. Ajá. Oye, y entonces me imagino que te llamó tanto la atención que quisiste formarte porque te gustaba trabajar con los niños. ¿Te sigue gustando hasta el día de hoy? Sí, siento que ya no soy tan paciente como era antes. Antes era una paciencia infinita. Sí. Y sí, me gustaba mucho, te digo, el sistema. Siento que te da muchas herramientas, ¿no? Como que te da mucha inteligencia emocional, siento que la filosofía Montessori. Y bueno, así se dio, estudié, luego yo estudié para ser guía. Y luego bien curioso porque al principio cuando estudié la licenciatura de artes visuales me daba como que no me gustaba decir que había estudiado Montessori antes, sentía como que le restaba un poquito a las artes, ¿no? Ah, sí. Bien curioso. Y ahora con el tiempo siento que no, que al contrario. Tiene lógica, ¿no? Es una herramienta, son cositas que me han ayudado a crear mi propio lenguaje. Y entenderte a ti misma, ¿no? Lo agradezco ahorita, sí. Oye, pero trabajaste como... Estuve 1 año y medio trabajando como guía Montessori. Guía Montessori. Y tu mundo se vuelve tu salón, los niños, los papás de los niños, se te vuelve como un universo, pues chico, ¿no? Sí. Entonces a la hora que estoy trabajando allá, estuve trabajando en El Paso, Texas, en un Montessori de allá, que principalmente iban niños mexicanos, pero empieza ya la inquietud de estudiar arte. Claro que yo quería irme a estudiar a México, pero bueno, a la Ciudad de México. Ya estabas en El Paso, ¿por qué no en Estados Unidos? Nunca le agarré la onda al inglés. Okay. Batallé mucho con el inglés. Y como con la forma de ser de Estados Unidos, no va con mi personalidad. Pero me imagino que
dices que la mayoría de tu familia está en Estados Unidos. Sí. Y supongo que tu entorno, tu contexto, de la mayoría de la gente en Chihuahua, pues es más fácil que se vayan a Estados Unidos que vayan a Ciudad de México. Sí, sí, no, pero yo siempre fue, bueno, pues aparte tú sabes que universidades de arte pues estaban en la Ciudad de México, ¿no? Las buenas, entonces yo quería irme a estudiar allá. Mi mamá me dice que no, que me vaya a donde quiera menos a la Ciudad de México. Sí. Y investigo, voy a Veracruz, a la Universidad de Veracruz, que después me enteré que era muy difícil entrar, pero bueno, yo en esa época fui como a ver y el clima, dije, no, este clima no. ¿En el puerto? En Jalapa. En Jalapa. Ah, en Jalapa. Ajá, mucha humedad, ¿no? Sí. Entonces dije, no, aquí no me visualizo viviendo aquí. Y yo en los veranos me iba a San Miguel de Allende a tomar clases de acuarela, de vitrales, como que de repente iba a estudiar en los veranos. Voy a San Miguel de Allende y el Instituto Allende, hablo con el director y se acababa de afiliar a la Universidad de Guanajuato. Entonces dice el director, mira, nos acabamos de afiliar a la universidad, va a haber muy buenos maestros, va a estar muy padre. Total que acabé estudiando en San Miguel de Allende. Oye, pero ¿de dónde surgió el deseo de las artes? Tienes, no sé, siempre tuviste cercanía con las artes, alguien en tu familia. Pues siempre fui como muy manual, ¿no? Me gustaba mucho lo manual. De chiquita estuve en clases de pintura. Te digo, los veranos en San Miguel de Allende. Entonces como que fue de repente una inquietud de hacerlo profesionalmente, de meterme a estudiar bien la licenciatura. Sí. Y fue esa decisión de salirme del Paso, Texas, e irme a San Miguel de Allende a estudiar artes visuales. Okay. Que estuvo bien porque, bueno, como que San Miguel de Allende, la época que estudié allá era como más pequeño, pues yo no estaba joven, entonces como que fue padre dar un primer salto a San Miguel y luego después a Oaxaca. Siento que San Miguel de alguna manera me preparó, me dio herramientas y luego ya. Pero, o sea, solo estudiaste en San Miguel y no te quedaste más, enseguida que terminaste te fuiste. Enseguida, acabando la licenciatura, dije tengo que brincar a otro lado, irme a otro lado. ¿Y por qué Oaxaca? Mientras estudiaba la licenciatura, trabajaba en una galería enfocada en arte oaxaqueño. Entonces, bueno, enteradísima de todo lo que estaba haciendo el maestro Toledo, ese movimiento tan padre que hubo 2004, 2005, estaban sucediendo muchas cosas aquí en Oaxaca. Y luego a la par que trabajaba en la galería, pues conocía mucho qué artistas estaban, qué estaba sucediendo. Entonces el dueño de la galería de San Miguel me dice que tiene un compadre que tiene una galería acá, que sí me gustaría, que le iba a preguntar a ver si me daba trabajo, ¿no? Como para venirme con algo ya más específico. Sí. Entonces así es como llego a Oaxaca con trabajo en una galería. Y un 1 de junio de hace 20 años y pues ya me quedé acá. ¿Pero ya habías venido antes? Sí, había venido solo una vez. Había venido una vez, ¿Te llamó la atención? Un viaje familiar y bueno, me gustó. Pero te digo, luego cuando estaba trabajando en esa galería, pues te das cuenta todo lo que estaba pasando y el movimiento que había. Entonces, pues sabía uno que en el país sucedían cosas en México, sucedían cosas en Monterrey, en Oaxaca. Tijuana también tuvo una época muy interesante. Guadalajara como que empezaba, no es, ahorita es muy, muy interesante, pero en esa época empezaba. Sí. Entonces así como que Oaxaca era así un semillero de artistas, ¿no? Sí. Oye, ¿qué fue 2000? ¿Ese no fue la época de la APO? Sí, llegué y al año fue todo el movimiento de la APO. Me decían en mi familia, vente, ¿qué haces allá? Y pues yo estaba fascinada, la verdad. Siento que venía de San Miguel de Allende y sentí como que Oaxaca era muy real. Como que pasaban muchas cosas y era muy real. En San Miguel, te digo, lo gocé y
hice amistades padrísimas, me tocaron muy padres maestros, pero siento que de alguna manera vivía todavía en una burbuja. Y llego a Oaxaca y está todo lo del movimiento, conozco todos los espacios, el Instituto de Artes Gráficas, el Centro de las Artes lo estaban remodelando, entonces como que era un lugar que estaban sucediendo muchas cosas. Sí. Sí. ¿Y te costó como el introducirte es más allá del mundo del arte, a la vida, digamos, en Oaxaca, o no? Fíjate que no. No. No, Porque sí es bien distinta, ¿no? Sí, no, hasta la forma de relacionarte es muy distinta, Sí. la forma de decir las cosas es muy distinta. Siento que me tardé un poquito en hacer amistades buenas, así como que 2 años estuve así como que, pero en cuestión de lo cotidiano, desde el principio me encantó. Ahora estoy recordando, creo que fue justo en la época que yo te conocí y que hiciste una pieza con colaboración con Irma Pineda, ¿no? En Juchitán, Sí. ¿no? Tendrás como unos 2, 3 años que habías llegado. Tenía, sí, máximo 4 años, 3 años de estar acá y estaba en esa época trabajando mucho con el plástico. Sí, sí. Entonces, conozco a Irma y le pido que si hace bueno, pues tú me invitas a la residencia Juchitán, Sí. hago unas piezas para allá y fue que le digo a Irma que si me hace un pensamiento, un poema para complementar la exposición. Sí, Entonces sí. estaba la pieza con el poema de Con Irma. el texto Ajá. sobre muro, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo empezaste a escoger estos materiales para tu trabajo y no la pintura tradicional, por ejemplo? ¿Cómo fue esa decisión de qué te llevó hacia estos materiales? Estuvo muy curioso porque a la hora que me gradué de San Miguel de Allende, mi título era en escultura, en cerámica. Entonces llego a vivir acá a Oaxaca, algunos meses después de estar acá, logro trabajar con Adán Paredes en su taller de cerámica. Y bueno, pues la cerámica es súper compleja, ¿no? Tienes que tener un buen horno, un espacio muy completo. Y Adán me daba chance de trabajar en su taller y quemar en su horno. Pero como que traía yo mucha inquietud y muchas ganas de hacer cosas, por recién graduada y la cabeza llena de ideas. Y entonces, literal, fue abrir el cajón de la cocina de mi casa con las bolsas de los productos que yo consumía o las bolsas que te daban en el mercado. Y son bolsas, pues, las bolsas de plástico de aquella época eran, bueno, y son colores muy chillantes que te jalan mucho, ¿no? Y empiezo a trabajar con ese material. Sí, con muchos gráficos y palabras. Tipografías, colores y aparte un material muy noble porque es muy moldeable, ¿no? Entonces de ahí sale la serie de paisajes descompuestos que abro estas bolsas, las recorto y las vuelvo como hilo y bordo esos paisajes sobre las retículas de malla, ¿no? Entonces ese fue como mi primer acercamiento al plástico y al material reciclado, que hasta la fecha ahorita trabajo mucho con materiales reciclados. ¿Y estas mallas es con las que se borda o...? Son unas mallas que venden en las tiendas de manualidades. Sí. Y hay gente que las usa como para hacer bolsas o hacer exacto. algunos tejidos. Sí. Ajá. Y entonces yo las uso como mi base y ahí le bordé diferentes tipos de paisajes. Según yo hay un paisaje de desierto, hay otro paisaje de unos hilos que tomé la fotografía en Veracruz. Entonces como que me echo un clavado a mi registro fotográfico de mis viajes y trato en esa serie de hablar de diferentes paisajes. Esta serie surge porque voy un día camino al aeropuerto y nos encontramos por primera vez un basurero de PET, de botellas PET. Sí.
Entonces, haz de cuenta que eran cerros, montañas de puro PET, pero lo que me jaló muchísimo es que al fondo de esas montañas había una bugambilia espectacular, ¿no? Un rosa mexicano al fondo, conviviendo con todas estas montañas de plásticos. Entonces nos bajamos, íbamos Alejandro y yo, hago un registro fotográfico, Alejandro hace sus fotos y después de ahí surge la idea de hacer esta serie. Wow. Sí, 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 sí. Como que mucho... Aunque pareciera un poco contradictorio, porque cuando hablas de paisajes, pues normalmente lo relacionas con la naturaleza, Ajá. contrario al plástico. Y, y tú decidiste, pues es tomar un riesgo de alguna manera, crear un lenguaje de un paisaje a través pues, de cosas de desecho, recicladas. Sí. Era hablar sobre el paisaje, ¿no? El paisaje, pero también sobre una sociedad contemporánea De consumo, ¿no? totalmente de consumo, que siento que llegar a vivir a Oaxaca como que me hizo darme cuenta como en el norte volteamos mucho a ver lo que estaba pasando, lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Acá llego y me doy cuenta que en casa de mi suegra se descompone algo y es mandarlo a arreglar, se vuelve a descomponer y es mandarlo a arreglar, o sea, como que los objetos tienen mucho más uso. Sí. Y nosotros en Chihuahua, con la influencia de Estados Unidos, pues sí, se te descompone el tostador Ve por otro. y crees que es fácil y así es, ¿no? Pues es lo que hemos estado viendo desde niños, es la cultura, la mercadotecnia, los mensajes por todos lados que nos llegan. Entonces llego a vivir a Oaxaca y me cae el 20 cómo ha sido Sí, mi estas dos infancia. realidades, ¿no? Totalmente. Que al final, pues esa es tu realidad. Y no es que una sea mejor y otra peor, simplemente es lo padre que al cambiar de vivir de ciudad o de país, se te abre el panorama y te das cuenta que hay diferentes formas de vida y tú tienes la posibilidad de escoger qué te gusta, por dónde vas o qué quieres que siga siendo tu forma de vida, ¿no? Sí, incorpora ciertas cosas que en este momento tienen sentido para ti, no solo que fue tu educación, ¿no? Y que la sigas, porque muchas veces nos dejamos llevar por la forma de vida con la que crecimos, pero que ya no es realista para la vida que actualmente tenemos. Sí, sí, sí. Pero esto que dices es eso hace como una obra muy, muy subjetiva, muy tuya, ¿no? Pues son como sacudidas de alguna manera, ¿no? Como que dices, bueno, ¿qué es importante ahora para mí, no? ¿Qué quiero? Y sí, ahí fue cuando dices, ok, somos una sociedad de consumo totalmente, ¿no? Y te digo, fue mi acercamiento al plástico, justo empiezo a recolectar las bolsas de los productos de consumo, pero le empiezo a pedir a mis amigos, a mis familiares, ¿no? Entonces se vuelve así como... Que me te provean de más plásticos. Por favor, se acercaba Navidad y les escribía, oigan, ahora que vayan de compras, por favor, guárdenme las bolsas de los productos. Y nunca especifiqué qué bolsas de plástico solamente. Entonces me empezaron a llegar bolsas de plástico y bolsas de papel. Hasta en eso hay códigos, ¿no? Entonces, mientras más elegante sea la marca del producto, pues a veces es bolsa de papel, con otro tipo de papel, con algunos doraditos, o con una tipografía, o con un relieve. Entonces me empiezo a meter en ese mundo y se vuelve mi materia prima para las series y el trabajo que he desarrollado estos años. Y me imagino que ha cambiado, ¿no? Sí. Hasta estos mismos materiales han ido cambiando. Sí, sí, sí. Por ejemplo, nos dijeron que las bolsas de plástico duraban 100 años. No es cierto. Hay bolsas de plástico por ejemplo, ahora que me cambié de estudio, hice una limpieza y abrí cajas donde había bolsas y hay bolsas que ya estaban deshechas. Sí, claro. Cada vez es más para el desecho, ¿no? Sí. ¿Y eso afecta a tu obra?
Pues sí, de alguna manera, ¿no? Me pasó algo muy padre que conozco a Ana Lisset, que es restauradora y es maestra en el ECRIM en México. Y justo me invita a un simposio de arte contemporáneo y invita a diferentes artistas. Y las muchachas o las personas que están estudiando ahí, yo voy a platicar sobre mi trabajo, a decir que utilizo bolsas de plástico para hacer mis piezas, pero decide una chava hacer su maestría, hacer su tesis investigando sobre los materiales que yo utilizo y decirme cómo puedo hacer que este material dure más o se lastime menos con el tiempo, ¿no? Entonces, me dicen, ok, puedes seguir utilizando el plástico, pero te recomendamos que pongas abajo tal material. Entonces, ellos mismos, ella o esa generación, me dicen qué materiales utilizar para que mi trabajo dure más. Entonces, bueno, ya está en el artista decidir si quieres que tu trabajo se transforme con el tiempo o si quieres que dure más. Entonces, ellas me dan herramientas también para mi trabajo. Y eso es padre porque te permite también como entrar en esta discusión o en este diálogo con otros creadores o investigadores que también están interesados en estos materiales, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí conocí a un curador de España. O sea, se vuelve como un diálogo, ¿no? En esos días que estuvimos en México. Y luego te digo, esta chava hizo su tesis sobre mi trabajo y me mandó la tesis y ella puso diferentes fragmentos de bolsas a la intemperie, una investigación formal, bien hecha. Wow. Sí, sí. Y a partir de estos materiales, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Qué es lo que ha ido evolucionando? Tanto la forma de cómo abordas las distintas obras, los materiales o los temas. ¿Cómo construyes tus series, digamos? Ajá. Bueno, ha evolucionado los materiales. Al principio fue pura bolsa de plástico. Entonces te digo, la gente me daba bolsas de plástico y de papel. Entonces mucho tiempo estuve guardando las de papel. Y hubo una serie en donde dije, en polinización cruzada no voy a usar nada de plástico, va a ser puras bolsas de papel. Ahí utilicé puro. Entonces, a mí me ha servido mucho dividir mi trabajo en series, porque eso me ayuda a enfocarme y a no divagar. Entonces, me concentro, hago un cuerpo de obra, hago una serie y generalmente esa serie, al terminarla o al estar trabajando un ratito en ella, me ayuda a brincar a la siguiente. Okay. Una vez escuché a Jonathan Barbieri, un pintor de acá, un artista, y me encantó que él dijo que los artistas somos como un libro y nuestro trabajo en series son como capítulos, ¿no? Que en esencia sigue siendo tú, pero son diferentes capítulos dentro de ti mismo. Entonces, a mí me ha ayudado mucho como para enfocarme y para hablar al mismo tiempo también de diferentes inquietudes o diferentes reflexiones que traigo. Sí, también las series ayudan mucho a profundizar en ciertos temas y no quedarte en la... Por encimita. Por encimita, ¿no? Sí. En lo superficial. Sí. Oye, y esto me llama mucho la atención, este juego que hiciste de comparar de alguna manera, bueno, no comparar, pero más bien como de hacer consciente este consumo que se hace en Chihuahua y también la forma en la que consumimos en Oaxaca, ¿no? Y sigues de alguna manera tejiendo estos puentes con Chihuahua y Oaxaca o con otros lugares a través de las series. Bueno, Oaxaca me ha dado dos reflexiones muy grandes. Una es la sociedad contemporánea, el consumismo. Y también otra reflexión en donde yo al vivir en el norte, pues te dolía la cabeza y te daban tu aspirina, ¿no? O cualquier cosa era un medicamento. Sí.
Y llego acá a Oaxaca y me encuentro con todo lo de las plantas medicinales. Entonces, te digo que ha sido como muy generosa en abrirme los ojos o en decirme diferentes formas de vida. Y sí, pues sigo en contacto con mi familia, voy y visito, ahora recientemente acabo de exponer allá, entonces, por ejemplo, acá ya me dicen, pues ya eres de Oaxaca, no, siempre voy a ser de Chihuahua. Sí. Allí mi personalidad es muy de Chihuahua, pero claro que ya llevo rato viviendo acá y he tomado cosas o formas de vivir de acá, ¿no? Pero pues siempre soy un híbrido, ¿no? Entre Oaxaca y Chihuahua está. En realidad, como dices, vamos sumando, somos muchas cosas, ¿no? Sí. No dejamos de una para hacer otra, somos No. muchos. También somos niños, seguimos siendo niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? Ojalá, Sí, yo ¿verdad? creo que Sí, sí, pues te seguimos da otra siéndolo, ¿no? frescura, sí. Y esto que dices me recuerda que leí algo sobre una serie que ha sido muy constante en tu trabajo en distintas épocas, que es botánica, ¿no? Sí. O sea, me imagino que tiene que ver con esto de las plantas medicinales, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, son varios factores. Me encuentro con la diversidad de Oaxaca, ¿no? Porque tiene mucha diversidad en su vegetación, ¿no? Porque hay bosque, hay cactáceas. Entonces, empiezo a utilizar la botánica. También hay el jardín etnobotánico, que también pues fue como algo que influyó mucho. Sí, está increíble, lo acabo de ir a ver. Hermoso. Y luego Alejandro, mi pareja, también le encantan las plantas. Entonces como que fueron, también cuando llego a vivir a Oaxaca está todo este pleito con Monsanto, ¿no? Con todo lo del maíz, Claro. lo del maíz transgénico. Entonces fueron así como muchas cosas que me hicieron poner atención en la botánica. Visualmente, pues las plantas, las formas, los colores también es algo como muy, 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 muy visual, muy padre. Y empiezo esta serie que se llama Botánicas Nuevas Especies, que la he hecho durante 15 años. Y como dices tú, se ha ido transformando. Empecé utilizando bolsas de plástico para hacer estas piezas. Y luego ahora, este año, el 2024, decidí seguir haciendo estas pinturas, pero en vez de utilizar bolsas de plástico, usar prendas recicladas. Pero también he visto algo con recortes, ¿no? Como collage. Sí, también hay recortes, hay unos collages que hago con recortes de la revista Forum. Entonces son como diferentes, también hay gráfica. ¿Sí? Sí, es una serie que, como dice Josefa en su texto, Josefa Ortega dice, es una serie que ha tenido diferentes ramificaciones, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas, hay gráfica digital, hay fotografía intervenida, hay collage, hay instalación y hay pintura. Sí, porque creo que es un tema que lo puedes, como lo has estado haciendo, retomar en distintos momentos. Ahorita nos hablabas hace un ratito que no sé si tiene que ver con esta serie, de las fotos que hiciste en París. ¿Tiene que ver con la serie botánica o no? Hice en lo que hubo en París, nos tocó el otoño. Sí. Entonces recolecté hojas, caminamos muchísimo, ¿no? Cuando vas de viaje que caminas mucho y hay unos parques maravillosos, el jardín botánico, el jardín de allá. Entonces estuve recolectando hojas que me gustaban por su forma y por su calor, y el típico, ¿no? Que lo guardas en un libro o lo aplastas Pero a la hora que llego a Oaxaca, tenía yo recolectadas también muchas bolsas de plástico. Entonces escaneo las hojas de otoño y escaneo las bolsas de plástico y digitalmente hago una fusión, un empalme. Entonces, ahorita estas piezas se están exponiendo en Chihuahua. De lejos tuve solo la forma de la hoja y el color de otoño, amarillos, naranjas, rojos, pero te acercas a la pieza y te vas a encontrar sutilmente la bolsa de Sears o la bolsa de Coca-Cola o la bolsa, pero de lejos parecen ser, se llama muestrario de hojas. Entonces
te acercas y ves la hoja escaneada perfecto con todas sus venitas, pero también ves el logo ahí de la marca de consumo. Oye, ahorita te preguntaba si sigues haciendo estos puentes entre Oaxaca y otras ciudades o lugares, y también vi unas fotos que tienes sobre un puente que haces de alguna manera con el arte contemporáneo a través de postales, ¿no? Y estas imágenes con jarrones de flores de las exhibiciones. Sí. ¿Tiene también esta relación o no? Sí, bueno, he trabajado empecé una serie en el 2009 que se llamaba Espacio Residual. Y en esa serie recolecto las postales de exposiciones de diferentes exposiciones que yo fui. Entonces ahí yo lo que quería decir es cómo en nosotros como artistas tenemos influencia de otros artistas. Claro. Entonces ahí simplemente fue recolectar las postales, hacer un círculo y intercalar la postal de Toledo con un círculo, un recorte de la postal de Dalí, de la exposición de Dalí, y hablar cómo estas diferentes generaciones y estas diferentes corrientes, pues todos tenemos una influencia o un bagaje en nuestra memoria de otras piezas que hemos visto. Pero a la par, un amigo curador trabajó en el Jumex, en el Museo en México, y se da cuenta en el 2012 que el museo recolectó todas las invitaciones que le llegan de exposiciones de todo el mundo y que las van a tirar. Entonces Humberto Moro me habla y me dice, oye, están a punto de tirar todas las invitaciones del 2012, ¿te interesa? No, pues claro que me interesa, déjame ver si te las podemos dar en vez de tirarlas. Y literal, como bolsa de Santo Claus, una bolsa de basura negra llena de postales de invitaciones de todo el mundo. Entonces, hasta la fecha, fíjate, hasta la fecha todavía tengo invitaciones de ahí y las he utilizado para diferentes series. Las retomo, por ejemplo, para Polinización Cruzada, me eché un clavado a esas invitaciones y me enfoqué en buscar figuras humanas. No me importaba tanto qué artista era ni nada, simplemente buscar figuras humanas. Entonces, escaneo esas postales, digitalmente les pongo como un ojo de abeja, se imprime en formato grande y ya impresa les bordo unas alas de abejas con un hilo metálico. Entonces, estas se llaman personajes híbridos y está dentro de polinización. Y luego después viene el COVID y me doy cuenta de cómo se volvió importante la ventana, ¿no? En esa época de encierro, cómo la ventana era una especie de esperanza o de seguir en contacto con el exterior. Pues me vuelvo a echar un clavado a esa bolsa de postales y busco imágenes que hablaran de las diferentes emociones que sentí yo, desde una imagen de una persona como con mucho miedo, unos ojos así como medio desorbitados, hasta una imagen como con colores del espectro, dándote la sensación como de esperanza. Entonces, bueno, ahí otra vez retomo esas. Entonces es como ir y venir, o sea, ahí están guardadas y dependiendo de la reflexión o de lo que quiero decir, es que regreso. Sí. ¿Y esta serie que dices del COVID fue la que hiciste en Casa Wabi? Bueno, fue lo de las ventanas, que fue algo como más en mi estudio. Okay. Y ya me habían invitado a Casa Wabi. Fue en esas épocas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Casa Wabi fue en junio del 2020. De hecho, no sabíamos cómo íbamos a llegar los artistas que nos habían invitado porque no había camión, no dejaban entrar al camión. Entonces tuvimos que irnos a México y volar a Puerto Escondido. Por terrestre no era posible. Entonces, allá empiezo una serie que se llama Red de Conexiones. Y allá lo que hice fue hacer la pieza que en colectivo que hicimos los diferentes artistas que estuvimos ahí, que fue intervenir una escuela
pero a la par teníamos cada quien tiempo para trabajar en lo nuestro. Sí. Y a la hora de que fue el COVID, como que me interesó buscar qué decían personas o que yo admiraba, y entre ellas me busqué a Leonardo Boff, un teólogo que mi mamá admiró y respetó muchísimo, un teólogo portugués. Entonces Leonardo Boff hace una frase muy bonita en donde dice que nadie somos una isla, que somos un puente de conexiones. Claro. Y habla de cómo una red de conexiones, entonces habla cómo lo que tú haces influye en mí, cómo lo que yo hago influye en ti. Entonces, basándome en esa frase de Leonardo Boff, empiezo esta serie, la que mencionas allá, y hablo de la vida, de la muerte, me pongo a fotografiar desde la casa del cangrejito, el panal de la abeja o la telaraña, la telaraña de la araña. Sí. Entonces empiezo a combinar estos refugios de los animales y también de nosotros. A nosotros hago como unas retículas, una estructura y unos puntitos de colores que representaba el aislamiento de las personas en esa época. Entonces, bueno, ahí empezó esa serie. Qué padre suena eso. Sí, fue como, hablaba con Alejandro y Alejandro, no, está pasando esto, y pues era junio del 2020. Le decía, déjame, sigo en esta burbuja un mes, saliendo de aquí ya, te atiendo. ya volveré a ver todo lo que está pasando, porque pues era una incertidumbre espantosa, ¿no? Y nosotros pues allá en Casaguavi, fue así como un regalo, un mes de, pues de alguna manera paz, o de alguna manera estar encapsulados. Dedicado también a tu creación y no tanto pensando en en el contexto, ¿no? Del momento. Sí, estuvo interesante. Y tú estuviste también en la residencia del Vermont, ¿no? Studio Center. Esa fue antes y fue justo donde empezó Botánica Nuevas Especies. Ahí empezó esa serie. ¿Qué año fuiste? Esa fue 2010, por ahí. 2009, otoño del 2009 creo. Y ahí estaba justo, yo creo que fue primero que fui contigo a Juchitán, a esa residencia, que solo estaba trabajando con bolsas de plástico. Me invitan a Vermont y lo único que he hecho en la maleta es bolsas de plástico y unos pedazos de manta. Entonces llegaba a Vermont, igual me toca un otoño padrísimo, está tu estudio y está el río. Sí, pues es súper padre. Está el otoño y es un lugar muy chiquito, y en la calle principal había una tienda de patchwork, de hilos, entonces me voy ahí, compro hilo y es cuando empiezo a hacer estas pinturas de Botánica Nuevas Especies. Ah, mira. Allá surge. Sí. Sí, además es un contexto de naturaleza así súper... Un regalo. Sí. Me acuerdo que me había tocado otra época del año y les dije que si la podía cambiar a otoño para justo ver. No, te fue súper bien. Sí. Yo fui, pues, no sé, yo creo que en 2004 pero a mí me tocó febrero con la nieve, era durísimo. Bueno, más concentrado para trabajar. Sí. Creo que ya ves que allá en Vermont te dicen que pongas 2 referencias. Y creo que como que los artistas recomiendan a otros artistas. Te mandan la carta para que recomiendes. Ajá, ¿no? Y entonces creo que yo te puse a ti y puse a Demián Flores. Sí, Demián. A mí también me la dio Demián. Ajá. Y no me acuerdo quién más. Sí, entonces. Sí, pues es una cadena. Eso es muy padre, fíjate, esto de las residencias, que afortunadamente, no sé cómo lo veas tú, pero en esa época, 2004, 2000, sí. Habían muy pocas residencias en México. Y de un tiempo para acá, pues han surgido muchísimas, ¿no? Muchas, y luego también pues uno se entera también mucho más fácil que antes, ¿no? Porque pues ahora con las redes y todo eso es mucho más fácil saber qué está pasando, qué residencias hay en otros lados. Sí, pero creo que sí son espacios muy interesantes para los artistas, para nosotros, para trabajar y
y como volcarte, además fuera de tu contexto, ¿no? Sí, sí, es un regalo tal cual, ¿no? Conoces otros artistas, conoces otros medios que utilizan y otros lenguajes y a encerrarte en tu estudio a producir. Oye, y esta serie de la que me mencionaste también, en la que utilizas las postales de, digamos, de las exposiciones de arte contemporáneo, de alguna manera es también como una especie de reflexión de lo que sucede en el mundo del arte contemporáneo como tal, o no, simplemente es la materia prima que te permite como llevarla a tus series. Sí hay un interés en saber qué está pasando en el arte, ¿no? También hay una reflexión de cómo en el mundo del arte también hay muchos grupos, o sea, cómo siendo artistas también yo siento que a la hora que estudia uno la carrera te deben de decir más los mecanismos internos que hay en el arte, ¿no? Entonces acabas uno la licenciatura y sí tienes el sueño de exponer en no sé qué galería o en no sé en qué museo que te llama la atención, pero hay muchas cosas internas y muchos modos de... Si no te dicen cuáles son los pasos, digamos, para llegar ahí, No, ¿no? no, no, no. Entonces me encuentro con esa carencia, con esa falta de conocimiento y hay ese gusto visualmente por estas postales, pero también me doy cuenta que dices, estoy en desventaja, hay muchas cosas que no sé cómo se mueven o cómo suceden. Y sí, hay gente que me ha dicho, pues sí, de alguna manera te llama la atención qué está pasando, qué artistas están ahí, ¿no? Entonces empezó como algo muy visual, pero pues se ha vuelto también, yo siento que con el tiempo te vas a dar cuenta qué artistas estuvieron, qué artistas permanecieron, o sea, de alguna manera sí hay ahí por ejemplo, me encanta la revista Forum, es igual, está solo enfocado muy en Estados Unidos, ¿no? Le falta como ser un abanico más abierto, más qué está pasando en Europa, pero pues es una referencia, te das cuenta quiénes están ahí, y igual, o sea, hay veces que recorto, por ejemplo, esta serie de botánicas nuevas especies, escojo una planta medicinal de la que quiero hablar. Entonces, investigo sobre esa planta. Por ejemplo, vamos a hacer el anís, ¿no? Entonces, investigo las diferentes formas del anís, luego para qué se utiliza, y luego hago yo una acuarela y después de hacer esa acuarela lo complemento con recortes de algún artista que me gustó de Artforum. Ajá. Okay. Y el nombre de mis nuevas especies, porque bueno, es una crítica o es una metáfora, así como yo le pongo el nombre a mi especie, ¿no? Sí. Entonces hago un juego de palabras entre el nombre científico, el nombre común del anís, pero le meto el apellido del artista que estoy utilizando, entonces se vuelven mis nuevas especies, ¿te das cuenta? O en otras ocasiones en las pinturas es la bolsa de plástico que utilizaba con el nombre científico, el nombre común de la planta, o ahora que estoy utilizando prendas de vestir, es el nombre científico, el nombre común y la marca de la prenda. Entonces yo voy haciendo pues mis nuevas especies, basándome en el consumismo o basándome un poquito también en el mundo del arte. Sí. Sí. Yo trato de verme siempre como un artista interdisciplinario. Creo que eso es un gran aporte, pero también tiene esta otra parte que complejiza todo nosotros que vivimos del arte, digamos, de nuestro trabajo. Pues a veces también, en mi caso que estoy entre México y Europa, no es la misma manera en la que se mueve el arte, ¿no? Uh-huh. No sé si a ti te pasa, ¿cómo lo percibes tú? Pues sí, eso que dices es cierto, ¿no? De que, bueno, afortunadamente nos tocó una época en donde podemos utilizar diferentes técnicas y formas de crear, eso está padrísimo, ¿verdad? Yo a lo que me refería era a quienes controlan el arte, ¿no? Pues cómo está muy concentrado en muy pocos artistas o
oportunidades, ¿no? Hay muy pocos artistas. A mí eso es lo que me hace mucho ruido interno, porque pues, es un grupito chiquito, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí ha habido momentos en que dices, bueno, ¿cómo le hago para pertenecer o estar dentro de esos grupos? Y lo que he hecho, ¿no? Es lo que está dentro de mis alcances, y siento que la disciplina. Siento que lo que nos toca es estar, permanecer, seguir creando, y yo siento que el tiempo va a dar el peso, ¿no? El mismo trabajo. Y las puertas se abren o se han ido abriendo conforme a eso. Esa ha sido así como mi forma de... Ahora, por ejemplo, esos mecanismos diferentes que dices, sí, o sea, por ejemplo, antes la gente iba a una galería a comprar el trabajo, ¿no? La obra de arte. Ahorita la gente lo que quiere es venir a tu casa, venir a tu estudio, ver cómo vives, ver tus obras en proceso. O sea, se ha vuelto como a las personas interesadas les gusta verte en acción, sí. Bueno, pero también está la otra parte en la que pues, a través de la web o Instagram puedes comprar arte, ¿no? También, sí. O sea, hay para todo. Para todo. Tú decides a qué dedicarle tiempo. Por ejemplo, el Instagram pues se ha vuelto indispensable. O sea, hay convocatorias en que se meten a tu Instagram más que meterte a tu página, o ¿no? Sí, o sea, justo eso que dices, ha cambiado mucho los mecanismos, y pues yo creo que la clave es pues estar ahí. Seguir vigente. Seguir, ajá, sí. Oye, y me gustaría que nos platicaras un poquito de esta pieza Polinización Cruzada. Me pareció bastante interesante lo que leí. ¿Puedes decirnos algo? De la serie, es una serie, sí. Polinización Cruzada surge un poquito a la par por botánicas, ¿no? O sea, a la hora que hago botánicas, pues te das cuenta de la importancia de la polinización, de las abejas, de los murciélagos, de las mariposas. Entonces empiezo esta serie que se llama Polinización Cruzada, y es una metáfora de cómo sigo con el consumismo, de cómo la mercadotecnia, la tipografía, los colores de la publicidad influyen en nosotros, y cómo las flores seducen a las abejas, ¿no? Con sus olores, con sus formas, con sus colores. Entonces es una metáfora de estos dos mundos, y es donde utilizo solo bolsas de consumo de papel. Ahí es donde decido descansar un poco del plástico, y pues prácticamente la serie está compuesta de colmenas, de celdillas, de flores, haciendo referencia a todo esto. Comienza la serie justo unas vacaciones, una temporada que estoy visitando a mi familia en El Paso, Texas, y me encuentro que en casa de mi hermano hay un cerro de revistas de Architectural Digest. Entonces, ya sabes que de repente uno quiere hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, son revistas que él tenía de algunos años, que ellos tenían. Le digo, oye, ¿me das chance de hacer recortes? Sí. Entonces, lo que hice esas vacaciones fue recortar objetos que me gustaban, edificios, sillones, plumas, solo que me gustara en sí la imagen. Y llego acá a Oaxaca y empiezo a hacer una serie dentro de esta serie que se llama Fanerógamas AD, Fanerógamas Architectural Digest. Entonces son flores, el tallo puede ser un edificio, el botón de la flor puede ser un sillón puesto al revés. Entonces hago estas collage, bordo un poquito como para darle un poquito de unidad a la serie, y estos los escaneo y los imprimo en formato grande. Entonces, en realidad fueron las primeras piezas de polinización cruzada. Pero entonces también estás tratando como de retomar esta idea de seducción entre la abeja y la flor. Ajá. Con el consumo. Sí. ¿No? Porque al final, digamos que
nos estás vendiendo una pieza que nos está seduciendo a través de estos collages que tienen un origen de consumo, pero que están creados ya pues, ¿qué? Como flores, Ajá. ¿no? Y, o sea, a mí se me hace muy interesante cómo logras hacer este puente, que es muy sutil, ¿no? Y que visualmente es muy bonito, ¿no? La pieza te cautiva, y, pero que su origen, en realidad, pues sigues hablando del consumo, del cual estamos involucrados casi todos, ¿no? Sí, como que hay diferentes lecturas, ¿verdad? Se Sí. puede quedar solo en lo estético, pero detrás de ella hay otras reflexiones. ¿Y a ti no te ha pasado? Yo tengo una serie que hice hace varios años que se llama Ciudades de Agua, eh, que mi intención era como una crítica o sea, la idea original tenía un sentido crítico del consumo del agua, de cómo nos relacionamos simplemente de manera directa con la idea del agua, ¿no? O sea, no te preguntas cuando abres el grifo de dónde vienen. Entonces, profundizar a partir de cosas muy, muy puntuales, profundizar en el tema del agua a nivel urbanización y ciudad, ¿no? Ajá. Pero la obra tenía esta carga que para mi gusto tenía que ser un poco dura. Y al final terminó siendo muy bonita, ¿no? Demasiado Ajá. bonita para lo que yo quería. ¿Y no te ha pasado eso? Que empieza una serie que de pronto te lleva a otro camino que no es necesariamente que tú querías, estéticamente sobre todo. Pues es que yo siento que justo hablar sobre política o sobre problemas no siempre tiene que ser agresivo o contundente. O sea, creo que eso es lo bonito del arte, ¿no? Que igual y tú con esa pieza que estás hablando del problema del agua, de alguna manera sutil y suave estás haciendo que la gente, que las personas reflexionen. O sea, creo que eso es lo bonito del arte, que puedes llegar de diferentes perspectivas y detonar algo en el espectador. Sí, hay algunos artistas o algunas series que son más confrontativas y hay otras que en realidad más bien te plantean una salida, ¿no? O te plantean un escenario, una posibilidad. Justo coincido contigo. Es como la personalidad, es tu personalidad y tu forma de decir las cosas, Sí, ¿no? sí, Y no sí. es que tenga menos fuerza o menos fuerza, es diferentes formas de expresarte. Sí, y una forma muy distinta de cómo llegar al otro, ¿no? De cómo quieres que el otro entre en la obra, ¿no? Sí. Eso también es interesante porque no sé si a ti te pasa, a mí muchas veces yo mismo trato de provocar por dónde quiero que empiecen a leer una pieza, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí me lo he llegado a preguntar, es decir, y a veces me lo cuestiono, digo, ¿será mucha manipulación de mi parte? Pero a veces sí, no sé, tal vez es una parte obsesiva, pero a veces sí me planteo pues, ¿por dónde me gustaría que entraran al discurso de esta obra, o de esta serie, o de esta instalación? No sé, ¿no? Que en realidad no tienes control, o sea, tú lo puedes pensar y hacerlo intencionalmente, pero a la hora de la hora tú sueltas tu pieza y, y el espectador va a reaccionar de diferentes maneras, ¿no? Claro, ¿no? Eh, y si lo ves más tajante, pues antes del espectador muchas veces está el curador, que ese es otro tema. Este, la relación que tengas con el curador, con la figura del curador y, y del curador con tu obra, ¿no? También. Sí. Ahora otro regalo muy padre es cuando
el curador también te hace descubrir cosas en tu trabajo, ¿no? También te dice, oye, aquí yo veo este hilo conductor o veo esto. Eso es lo bonito del arte. Sí. Eso es Sí, que lo tienes que rico. soltar, o sea, aunque puede ser algo muy íntimo, muy personal, llega el punto en que lo tienes que soltar para que alguien más también le dé una perspectiva, pero al final nuevamente lo vuelves a retomar a la hora de ponerlo en un lugar de exhibición, en una sala y, y otra vez lo vuelves a soltar para que Y el tiempo también, volvemos al tiempo, el tiempo le va a dar un peso, ¿no? A esas series o a esos trabajos. mucho de mi trabajo me refiero a ellos como documentos históricos, más que como obras, porque sí pienso mucho en que el tiempo es un factor decisivo en cualquier cosa que hagas, Sí. ¿no? Supongo que ahorita nos hablabas de la vigencia también de los plásticos en tu obra, o sea, tiene mucho que ver. Son muchas como clavecitas que hay en el trabajo, ¿no? Sí, y eso lo hace rico, Sí. lo hace único Y pues es lo que nos tocó, es lo que nos está tocando, ¿no? sí, sí, darle una lectura a la época en la que nos toca vivir. Totalmente. Pues, oye, antes de terminar, me gustaría que nos dijeras tu exposición. Mencionaste un poquito al principio de tu exposición actual que acabas de inaugurar en Chihuahua. Sí. ¿De qué va? El sábado 14 de diciembre fue la inauguración de Botánica Nuevas Especies. Está en el Museo Casa Redonda en Chihuahua. Y son 15 años de esta serie. Una parte de la exposición es justo de lo que platiqué hace ratito, es como mostrar la primera pieza que surgió en Vermont, está ahí presente, las diferentes técnicas que utilizo. Y luego también me invitaron justo hace un año, a principios del 2024, entonces eso me dio chance para involucrarme con plantas medicinales de la Sierra Tarahumara. Entonces estuvo muy padre porque contacté a un biólogo que estuvo haciendo una investigación ahí en el 2001, Andrés Camus, que estuvo en la sierra, estuvo recolectando diferentes plantas medicinales, y me compartió un poco de ese trabajo, de esas plantas prensadas. También hay unos collages en específico de plantas medicinales que se usan allá. Entonces el nombre de la pieza es Cómo se conocen Rarámuri y la planta, combinado con el apellido del artista que estoy utilizando de Artforum. Entonces, bueno, hay una sala dedicada a los 15 años de botánica y hay otra sala dedicada en específico a plantas de la Sierra Tarahumara. ¿Y hasta cuándo va a estar? Va a estar hasta marzo 23 del 2025. Va a estar un buen rato. Súper. Sí. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? ¿Tienes algo ya en puerta o...? Pues voy a enfocarme un poco a ver si ya que está la exposición por allá, tratarla de mover un poco allá en el norte, ajá, y pues a seguirle. Seguir trabajando. A seguir trabajando, sí. Oye, pues fue un gran gusto conversar, que nos recibieras en tu casa estudio y dinos tus redes sociales para que te contacten si quieren entrar en comunicación contigo. Claro, tengo en Instagram estoy como Sandoval Emilia y tengo una página que se llama emiliasandoval.tumblr.com. Ok, la vamos a poner en la descripción. Ahí estará, ahí encuentran más información. Súper, Emilia. Sí. Gracias. No, hombre, gracias.